Hola, mi nombre es Viviana Cardoso, doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mediante este video quiero darles a conocer la aproximación de la epísteme sobre las categorías conceptuales que se tienen en la intención investigativa denominada Educar para la Sostenibilidad desde una perspectiva indígena. Antes de iniciar con cada una de esas categorías conceptuales es importante dejar claridad que este tipo de investigación se enmarca dentro de las ciencias sociales. Y por ello es importante recordar también que los estudios sociales nacen pues de las reflexiones de tipo moral que se dan durante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Allí el padre del positivismo, Comte, buscó explicar cuál era el funcionamiento de la sociedad mediante la ciencia, y para ello utilizó el método de las ciencias naturales que existía en su momento. La idea era explicar la relación que existía entre la sociedad y el hombre con una ciencia. Recordemos que la educación pues hace parte también de ese objeto de estudio de las ciencias sociales, y a partir de allí entonces comenzamos a trabajar con la epísteme o la aproximación epistémica de la educación. Entonces es importante recordar que todos los fundamentos filosóficos hacen parte de esos soportes que permitieron la construcción de ese conjunto de saberes, en este caso de la educación. Obviamente en cada una de las etapas que ha pasado las sociedades, pues asimismo existen unos exponentes principales que ayudaron al fomento de esta ciencia. Entonces podemos observar a continuación cómo desde el tradicionalismo, por ejemplo, se comenzó a realizar la educación, pero estaba fundamentada en todas las fuentes divinas, en toda la mitología, es decir, que la educación básicamente era para transmitir tradiciones culturales. En ellos los principales representantes están entonces tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. En el clasismo entonces ya se da paso de todo lo que tiene que ver de la mitología al pensamiento racional. Allí entonces tenemos exponentes como lo es Sócrates, como lo es Platón, como lo es Aristóteles, y ellos básicamente ya daban la concepción del mundo sujeta a un orden y unas leyes, pero pues enmarcadas dentro de todo el proceso de razonamiento. Posterior al clasismo griego entonces tenemos lo que es el clasismo romano, que en ese momento pues obviamente la razón también estaba allí, pero tenía que ver mucho la parte de virtudes, las partes de valores. Se buscaba que en la educación se hiciera una recuperación de esos valores que de pronto se estaban perdiendo del pasado. Allí la búsqueda del ideal moral era lo que caminaba a la felicidad y era lo que, digámoslo así, proyectaba la educación. En el cristianismo la verdad iba enfocada en todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces la educación era la iluminación pues de la verdad, pero obviamente proveniente de Dios. En esta misma línea entonces ya se comenzó a hacer un proceso en el cual se buscaba de que la educación fuera impartida para todo el mundo sin una distinción pues de raza, de condiciones o de edad, ¿sí? Y ya en el humanismo entonces esa fe que se veía tanto en el cristianismo, es decir, lo religioso dejó de ser el centro de la educación para pasar al hombre como tal. Entonces con ello que nos podemos dar cuenta que en cada etapa o en cada momento de la historia se dieron unos aportes significativos o concretos al sistema de educación, ¿cierto? Que esa filosofía de la educación nace de una profunda reflexión y obviamente eso alimenta a los elementos más significativos del pensamiento filosófico en la educación, y además de eso pues que la ciencia de la educación mantiene en un constante movimiento y se direcciona hacia el futuro, pero teniendo en cuenta todo lo que se ha dado en el pasado. Dentro de toda la parte educativa, pues han habido unos conocimientos, unas teorías del conocimiento que han pasado por el dogmatismo, escepticismo, subjetividad y relativismo, practicismo, el criticismo. Todos esas teorías pues tienen unos postulados digamos únicos que permiten pues ser
o fundamentarse como teoría. Por ejemplo, el escepticismo nos dice o nos afirma que no hay ningún saber firme, ni puede encontrarse ninguna pues verdad absoluta o segura. De igual manera, el pragmatismo nos dice que para juzgar una verdad, ya sea en una doctrina política, religiosa, económica, se tiene que demostrar su practicidad, ¿sí? La práctica como tal. En paradigmas educativos hay muchos paradigmas educativos, pero los más importantes están el conductista, el cognitivo, el social cultural y el constructivista. Si vemos que hoy en día en la educación colombiana la mayoría nos enfocamos o estamos inmersos dentro del constructivismo, el cual lo que busca es que el organismo, que las personas se desarrollen y puedan construir su propio conocimiento, pero a partir de la interacción del entorno y ese aprendizaje. El objetivo de estudio de la educación, pues ya sabemos que son los procesos de enseñanza y de aprendizaje por medio de saberes pedagógicos. Algo muy importante es que el conocimiento en la educación tiene que ver con tres cosas fundamentales, que es el saber hacer y el sentir. Son cosas elementales y son lo que nosotros vemos en las competencias en cada una de las instituciones educativas en donde podamos trabajar. Hay que tener en cuenta que como esta investigación parte desde la parte ambiental, desde el saber ambiental, entonces se tienen unos elementos epistemológicos muy importantes a desarrollar, los cuales son entre ellos todo lo que tiene que ver con el principio cocéntrico, con la relación sujeto-objeto, con la complejidad ambiental, con la racionalidad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, la interpretación ambiental, que son puntos de partida epistemológicos para trabajar en la parte ambiental. Y así podernos adentrar a todo lo que es el concepto de sostenibilidad. De esta manera, entonces, para hablar de sostenibilidad también tenemos que tener en cuenta que desde hace muchos años se ha venido trabajando, digámoslo así, el concepto sin hablar pues de ese concepto propio. Solamente en el siglo XX fue que se comenzó a trabajar con el concepto de sostenibilidad. Sin embargo, en el siglo XVII ya lo que era Descartes en el siglo XVII ya había hablado sobre lo que era sostenibilidad de alguna manera, pero sin utilizar el término como tal. Entonces, ¿el que proponía? Que tenía que hacerse una mirada en el mundo y dar soporte a la realidad, en donde se debía dar sentido a la implicación del hombre con el humano. De igual manera, él habla de que San Agustín ya desde la antigüedad había hablado también de esa relación entre el hombre y la naturaleza, y decía que había que ausculpar un incipiente de sí mismo como un problema. Por ello debía crearse conciencia replegada a sí mismo y hacerse una relación entre el entorno, el cosmos y la naturaleza. Ya a finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, de igual manera se habló sobre esa situación. Ya no se veía la naturaleza como algo divino, como algo que estaba allí y que no se modificaba, sino que definitivamente había que construir una realidad y hacer una integración entre el humano y la parte ambiental. En el siglo XX entonces ya encontramos conceptos como cosmovisión, ya teníamos que hablar de subconsciente, ya hablábamos de una educación ambiental, que eran conceptos muy cercanos a la sostenibilidad. La primera vez que se utilizó el término de sostenibilidad fue en el año 1987, en el cual por primera vez en un informe de Brundtland denominado Nuestro futuro común fue donde se habló sobre este término. De igual manera, pues en este siglo ya se comenzaron a hacer diferentes estrategias, diferentes iniciativas concretas, ya políticas medioambientales, todo lo relacionado con el actuar y el ayudar con la parte de sostenibilidad. Paul Valéry hablaba de que el tiempo del mundo finito ya había comenzado, entonces ya ese mundo que no se podía destruir, ya esa concepción había sido pues abolida. En el siglo XXI, pues ya se habla en términos mucho más específicos, ya se habla siempre de sostenibilidad. Y CISEC en el 2016 entonces nos habla de que la sostenibilidad es una relación entre la libertad, pero es una libertad que relaciona todas las condiciones legales, educativas,
éticas, políticas, ambientales y económicas, ¿no? Actualmente hay muchos conceptos que abarcan la sostenibilidad, pero pues me inclino más por el de Salinas en el 2018, que nos dice que la sostenibilidad implica un equilibrio entre la dimensión inmaterial, simbólica, social, económica, legal, política y ecológica, desde una visión generalizada que impulse a un deseable aumento de la conciencia de la protección de los ecosistemas. Es muy importante reconocer que la sostenibilidad no solamente comprende la parte ambiental, sino que comprende todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, democracia, derechos, paz, ¿sí? Eso básicamente es el concepto de sostenibilidad en el cual pues en este momento se tiene en cuenta para esta investigación. La sostenibilidad en América Latina cobró importancia hasta 1980 y uno de los primeros países que asumió la complejidad del asunto fue México. Bueno, continuando entonces con esta aproximación epistemológica, hablamos de lo que es la cultura. Entonces también ha sido un recorrido bastante grande que se ha hecho desde la historia, desde la antigua Grecia, donde la crianza de los niños, para ellos la cultura era que ese hombre sabio o ese hombre culto comenzaba a transmitir con voz de divinidad todos sus saberes a los niños desde su crianza. Los sofistas tenían que la cultura era un conjunto de leyes o instituciones reales y objetivas que habían sido instaladas por el hombre para ordenar la vida de una sociedad. En el caso de Aristóteles hablaba de la filosofía de la cultura como la razón. Posteriormente lo que fue la Edad Media y el Renacimiento entonces mostraban unos conceptos frente a lo que era la cultura, y decía que en el caso del Renacimiento que la cultura prevalece el mismo concepto humanista que se tenía y que recoge una confluencia de culturas tanto subjetivas como objetivas. Y ya en este mismo periodo renacentista entonces se usa por primera vez como tal la palabra cultura digamos que se comienza a usar lingüísticamente este término. En el siglo XVI, en Francia, Alemania e Inglaterra, ya siempre se hablaba de cultura, pero esa cultura iba muy de la mano del término de civilización. Ya después de 1850 pues se tenía en cuenta mucho más este concepto, y por ejemplo Herder decía que sostiene que cada pueblo desarrolla de manera autónoma e independiente su propia cultura y que ninguna es históricamente la continuidad de otra. Taylor nos da la definición más cercana que está actualmente en el siglo XIX, que nos dice que la cultura es este complejo total que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier habilidad adquirida por el hombre como miembro de la sociedad. Es así que desde esta investigación entonces se retoma el concepto de González en el 2003, donde nos habla que la cultura como tal engloba los modos de vida, las ceremonias, artes, convención, tecnología, sistemas, valores, derechos fundamentales, tradiciones y creencias de un grupo de personas. Y en Latinoamérica se produce un enfrentamiento normalmente entre las culturas occidentales que se introdujeron y las culturas indígenas. Sin embargo, estas culturas aún prevalecen. Se tiene en cuenta lo de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe en el 2020, en el cual dice o se establece la obligación estatal que tienen los gobiernos para respetar, para preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de todas las comunidades indígenas. De igual manera, entonces preservar todo este estilo tradicional de vida que son muy pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y de esta manera pues la aplicación más amplia con la aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentar los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos y prácticas que comparten pues equitativamente dentro de una sociedad. Muchísimas gracias.